Hasta la capital del Turia, Silvia Barraca, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Pues efectivamente, jornada histórica la que está protagonizando hoy la provincia de Teruel, que ha salido a la calle para pedir más inversiones al Gobierno de la Nación. Una llamada a la huelga general que parte del Movimiento Ciudadano Teruel Existe, que ha sido convocada por todos los sindicatos y secundada por más de 400 colectivos sociales y por todos los partidos políticos, a excepción del Partido Popular, que considera inadecuado un paro en el momento en que, dice, en Teruel está recibiendo numerosas inversiones. Los trabajadores también se han sumado de forma mayoritaria a esta huelga y, si bien los empresarios no eran partidarios en su momento, finalmente se han llegado a acuerdos para secundar esta protesta. Pero vamos a conocer ya el relato de lo que ha acontecido en Teruel capital esta mañana. Apenas las primeras luces del día asomaban, un nutrido grupo de gente se reunía para comenzar la movilización. Los piquetes informativos no han tenido que intervenir, todos estaban concienciados de la huelga. Las calles de la capital, prácticamente desiertas, presentaban un aspecto inusual. Bares, hoteles, bancos, oficinas vacías y comercios totalmente cerrados. Tanto la subdelegación del Gobierno como los sindicatos coinciden al señalar que en la capital turolense el paro ha sido secundado al 100%. Yo solo llevo viviendo en Teruel desde septiembre y en estos 3 meses he visto una provincia que se cae a pedazos, un medio rural totalmente desvertebrado, una falta de comunicaciones, una sanidad precaria, y entiendo a los turolenses y me siento totalmente identificada con ellos. Pues reivindicamos desde la sanidad, cultura, a todos los niveles se reivindican cosas porque está empobrecido totalmente Teruel y abandonado por este gobierno y por todos que han pasado por España. Yo creo que de todo, empezando por comunicaciones, sanidad, en fin, estar más o menos equiparados con el resto de España, que no pedimos otra cosa, vamos. Pero los jóvenes también han querido realizar su protesta y, cacerola en mano, han recorrido el centro de la ciudad. Porque lo veo que no tienen posibilidades de salir adelante y se merece mucho más. ¡Teruel existe! La gente se tiene que estudiar fuera y ya se queda fuera. Entonces se está produciendo un éxodo de población joven que va a acabar con la ciudad de Teruel. En el ayuntamiento, que hoy no ha parado, también se han dejado ver las cacerolas. La protesta ha dado paso a 5 minutos de silencio, coincidiendo con el repicar de las campanas de las torres mudéjares de Teruel. Ha sido una jornada reivindicativa en la que la ausencia de incidentes y el respeto han sido las notas dominantes. Bueno, valoración, que ya dije en su momento, nosotros respetamos absolutamente, que la gente está en la calle, se está viendo fundamentalmente aquí en Teruel, en otras zonas de la provincia menos, y la valoración es de respeto absoluto hacia todo lo que se está produciendo en estos momentos. Termina una mañana reivindicativa que tendrá su continuidad esta tarde con una concentración que se prevé multitudinaria.